Bien, ¿tienen en pantalla? Sí, Lice. Bien. Entonces vamos a ingresar a analizar, a estudiar lo que son el informe COSO. Habíamos hablado que vamos a trabajar con un informe COSO 2 que, que trabaja con estos cinco eslabones, ¿no? Que todavía está en aplicación, si bien ya se está emitiendo el informe COSO 3 que trabaja con ocho eslabones, el mismo todavía no está en plena ejecución, ¿no es cierto? Entonces las unidades de auditoría interna están trabajando con este informe COSO 2. Ahora, habíamos visto cuál es decir, ¿dónde está? El concepto de control interno. Está el informe COSO que tiene acá el nombre, que está en inglés, ¿ya? Y este control interno es un proceso, dice, afectado por el Consejo de Directores, entonces acá participan los altos ejecutivos de la entidad, ¿ya? Es decir, en este caso la máxima autoridad legislativa, que son los consejos de cada entidad. Vemos que en las instituciones públicas existen consejos que son elegidos, ¿ya? O directores, en este caso son el directorio, ¿no es cierto? La gerencia, que es la máxima ejecutiva, y todo el personal, es decir, todos los funcionarios públicos, en este caso servidores públicos, que tienen que participar básicamente en lo que es la evaluación del control interno. Algunos mediante la implementación y otros mediante el cumplimiento, como es el personal. Establecido para proporcionar seguridad razonable. Hemos indicado que todo esto está relacionado básicamente con lo que es el proceso de auditoría. Y la auditoría no proporciona seguridad absoluta, es decir, sus informes las realiza sobre la base de muestras. Entonces, sobre la base de muestras, sí, eso implica de que va a proporcionar una seguridad razonable. Es decir, no evalúa la totalidad de operaciones de acuerdo al tipo de auditoría que esté llevando adelante. Por ejemplo, si efectúa una auditoría financiera al municipio de Cochabamba, ¿ustedes creen que para poder evaluar la totalidad de registros y cuentas que ha sido manejada durante una gestión? Por lo menos, tenemos idea de por lo menos cuántos registros contables realiza el municipio de Cochabamba, la alcaldía de Cochabamba, en un año? ¿Serán 1000 registros? ¿2000? ¿5000? ¿10.000? ¿50.000? ¿Cuántos registros contables estiman ustedes? Brenda, Brenda, Brenda Prado, Más de 2000, dice. más de 2000. Entonces decimos que 5000 estaría muy elevado. A ver, ¿algún otro compañero? ¿Cuántos registros contables? De los registros contables se da por activo, por movimiento de activos, pasivos, capital, por ingresos, por gastos. ¿Ustedes creen que pueden llegar a los 2000 registros contables año? Jóvenes. Yo creo que sí, dicen, puede llegar hasta los 2000. Hasta los 2000. Y si les digo que por lo menos llegan a unos 40.000 registros, ¿me creerían? La Universidad Mayor de San Simón llega por lo menos a unos 60.000 registros contables. La alcaldía debe llegar a unos 30 o 40.000. Entonces, si vamos a llevar adelante una evaluación,
Ningún proceso de auditoría puede evaluar la totalidad de operaciones, la totalidad de registros que lleva adelante en toda una gestión. Es por eso que eh, la auditoría trabaja en función a muestras. Y esas muestras tendrían que tomar en forma aleatoria o a través de un proceso mm, que es estadístico, ¿no? O podrán determinar los registros que tienen una mayor incidencia por su monto o por su importancia. Es por eso que no proporciona seguridad absoluta, sino seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿No es cierto? Generalmente esos objetivos están relacionados con lo que es la eficiencia, la eficacia de operaciones, con la confiabilidad de la información financiera, con el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. Este cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas estaría principios, normas, procedimientos técnicos, políticas, reglamentos internos. Entonces, para todo ese desarrollo es que el informe COSO trabaja en función a estos cinco elementos. El primer elemento, ninguno de ellos, es decir, trabaja en forma separada y puede proporcionar un producto, sino necesariamente la interrelación de los cinco nos proporciona un producto. En este caso es la evaluación del control interno. Les había pedido que demos lectura. ¿En qué consistirá el ambiente de control? María Hinojosa. ¿Dio lectura, María Hinojosa? María Yanely Hinojosa. ¿No quiere estar? Maite Antesana. Sí, licenciado. ¿Diste lecturas? ¿En qué consiste el primer eslabón? El ambiente de control. Maite. Un momento. Dice, se refiere al manual para el fortalecimiento de las cadenas de valor, ¿verdad? Ya, a ver, vamos. Sería la forma de los eslabones. El primer eslabón de la cadena generalmente sería, ¿cómo se podría decir? La cadena productiva. A ver, el primer eslabón hemos visto del informe COSO es decir, sus componentes. El primero es el ambiente de control. Este ambiente de control está directamente relacionado, ¿ya?, con lo que es el comportamiento y el comportamiento del factor humano. Entonces establece un tono de organización teniendo influencia en la conciencia, es decir, en la conciencia que tenga el personal sobre el control. Es el fundamento para todos los componentes del control interno. Es decir, si no se identifica el factor humano, es decir, el capital humano, con el cumplimiento de los objetivos, con los procedimientos, no va a salir. Por más que tengamos la mejor
el mejor reglamento, los mejores es decir, procedimientos técnicos. Y no se identifique el capital humano con ello, entonces no vamos a cumplir los objetivos. Entonces ahí está directamente relacionado con la integridad del personal y profesional. Está relacionado con lo que son los valores de ética y moral. ¿No es cierto? A ver si puedo escribir acá. Voy a hacer... a ver. Voy a aprovechar acá en el Word. Toda institución tiene en pantalla, ¿no es cierto? ¿Jóvenes? Sí, dice. Bien, toda institución es decir, va a llevar sus actividades para cumplir. ¿Qué es generalmente lo que tienen que cumplir? Tendrán que cumplir toda institución va a cumplir sus objetivos. ¿No es cierto? Ahí están los objetivos detallados en el plan estratégico institucional. Están los objetivos en el corto plazo que está en la programación de operaciones anual. ¿No es cierto? Toda la institución va a trabajar con ello. Ahí indica que tenemos los objetivos preestablecidos por la institución en cada uno de sus instrumentos técnicos, como es el plan estratégico institucional y el POA. Y por debajo tendríamos básicamente lo que es el control interno. Y acá está el control interno. Entonces, voy a colocar de esa manera. Y acá está el diseño e implementación de los controles internos. ¿No es cierto? De los controles internos. Ahora, ese diseño, implementación y controles internos van a requerir un conjunto de procedimientos. Un conjunto de procedimientos técnicos. Y esos procedimientos técnicos, el capital humano tendrá que utilizarlos, es decir, en base al diseño que se han efectuado los controles internos, el capital humano
tendría que tener la conciencia de aplicar todos estos controles internos para cumplir los objetivos. Entonces, habrá algunas, en función a los manuales y reglamentos, debe haber algunas personas o servidores públicos que van a llevar adelante sus actividades en cumplimiento a sus manuales de funciones, que todas las actividades van a llevar adelante en cumplimiento con los procedimientos técnicos y van a estar dirigidos al cumplimiento de los objetivos preestablecidos por la entidad, ¿no es cierto? Hay un conjunto, es decir, una gran mayoría de ese personal van a dirigir sus acciones al cumplimiento de los objetivos. Otros van a dirigir todas sus actividades o acciones, quizá no en forma directa, sino se apoyarán en los controles internos o no tendrán la conciencia necesaria y van a ir desviando sus acciones, no directamente al cumplimiento de los objetivos. Para eso viene lo que es el diseño de controles internos. Algo está pasando, ¿no es cierto? Y otro conjunto y otros servidores públicos van a trabajar en sentido contrario. Muchas veces, ya vemos, no hay que bajarlo hasta el máximo ejecutivo, por lo tanto, las acciones que llevan adelante no van a apoyar lo que es el cumplimiento de los objetivos. Entonces, acá ese primer eslabón nos dice que si bien puede existir reglamentos, leyes, disposiciones, ya las mejores leyes, las mejores disposiciones, los mejores reglamentos que son eficientes y eficaces. Si este factor humano no se identifica con ellos, entonces igual no vamos a cumplir el objetivo. Eso es lo que nos dice lo primero, ese primer ambiente, el ambiente de control. La integridad del personal profesional respecto a los valores éticos y morales. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora, nos habla de la competencia y conocimiento, habilidades y experiencia. Es decir, toda persona, todo servidor público, ¿ya?, debe desarrollar sus funciones con absoluta competencia. Y como es ello, tendrá que tener el conocimiento de acuerdo al cargo. Uno de los requisitos es de que si necesitamos un auditor, el auditor tendrá que tener los conocimientos. ¿Y de dónde vienen los conocimientos? De su perfil profesional. Como digo, tendrá que tener las habilidades necesarias para poder aplicar una evaluación el procedimiento de auditoría, planificación, ejecución y emisión de informe, y toda la aplicación de los papeles de trabajo. Y tendrá que tener la experiencia. Si ustedes ven en la prensa, cuando requiere un auditor interno, ya dice, mínimo con 5 años de experiencia en tal área, o en el área gubernamental o en el área privada, ¿no es cierto? Mínimo con 5 años de experiencia. ¿No es cierto? Ahora, el tono de sus superiores, la filosofía de la dirección y el estilo gerencial. También ocurre no solamente en los servidores públicos, sino también ocurre todo esto en los máximos ejecutivos. ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía de dirección que lleva adelante? ¿Sí? ¿Cuál es el estilo gerencial? Es decir, le interesa que se cumpla, hay apoyo permanente en la actualización de los controles internos. Unos pueden decir, no es necesario acá diseñar controles internos porque los servidores públicos que tenemos son tan buenos que no necesitan no puedo gastar o hacerlo más burocrático en institución. Por lo tanto, no necesito de controles internos. No hay apoyo permanente al diseño e implementación de controles internos en las diferentes actividades, ¿no?
trate de trabajar de manera independiente. ¿Eh? No hay liderazgo. Es decir, ahí existen máximos ejecutivos que si bien ahora vemos a diario, ¿no es cierto? Entonces, falta de competencia, falta de liderazgo, y ahí viene el estilo gerencial o la filosofía que da el máximo ejecutivo para el cumplimiento de sus objetivos. También está aquí la estructura organizacional. ¿Sí? En la estructura organizacional hemos visto los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Los niveles jerárquicos. Y en esa estructura se determina la autoridad y responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. ¿No es cierto? Acá también en esta organización hemos visto que hay autoridad lineal y autoridad funcional. Y luego, las políticas y prácticas de los recursos humanos. Al personal permanente lo que hay que hacer es capacitarlos, no solamente es contratarlo, tiene el perfil profesional y ahí concluyó, no importa cómo, pero el personal debe cumplir con sus funciones hacia el cumplimiento de los objetivos. ¿No es cierto? Entonces acá debe existir básicamente lo que es la capacitación del personal. Tiene que existir la evaluación del desempeño. El sistema de administración del personal dice que se debe llevar adelante lo que es la evaluación del desempeño. ¿No es cierto? Debemos motivar al personal para que pueda cumplir con sus tareas y actividades. ¿No es cierto? Una motivación, si ha llevado adelante una actividad y lo desarrolla de buena manera, muchas veces los máximos ejecutivos quedan indiferentes con ello, ¿no es cierto? Pero qué bueno sería, si corresponde emitir un memorándum de felicitación, hay que hacerlo. Y si no corresponde llegar hasta esa instancia de emitir un memorándum de felicitación, es una palmadita en la espalda y decir que bueno lo hiciste, sigue adelante. Ese trabajador va a seguir con el mismo entusiasmo. Y luego también, de acuerdo a la evaluación del desempeño, tenemos que ver lo que es la promoción. Tenemos que promocionarnos, siempre el personal va a estar en el mismo nivel, si no tiene que hacer una carrera administrativa. Y de aquí promocionando de un nivel a otro nivel, de un cargo a otro cargo superior. ¿No es cierto? Jóvenes, ¿alguna consulta hasta acá? No le hice. No, Lisa. A ver, quiero ver. ¿Dónde está? Bien, ¿tienen en pantalla? Jóvenes, esto ya está en el libro.
¿ya? Y nos habla sobre la uniformidad en la conceptualización de control interno a partir del informe COSO. ¿Ya? Se llama así por las siglas que están en inglés, ¿ya? Y este comité fue creado por una comisión del Congreso de Estados Unidos y estaba integrado por las siguientes organizaciones. ¿Ya? Para la parte de lo que es toda América, ha representado a ver, Instituto de Auditores, el Instituto acá. ¿Ya? Para toda América, bueno, ha representado este instituto, ¿no? Y el cual estaba también apoyado por Cooper Libran, que es una consultora que ha apoyado bastante para la emisión de este informe COSO. Este informe COSO se aplica en todas las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Y se ha elaborado considerando lo que son los principios, las normas, ¿sí? Principios de contagiamiento aceptados, las normas generales y las normas básicas de control interno, también relacionado con lo que es lo gubernamental. Entonces, constituye una herramienta válida para la evaluación de control interno de cualquier organización. ¿Sí? Ahora, evidentemente, como toda institución, ya conocemos, por ejemplo, la ley 78 es general, ¿sí? Y que tiene que diseñarse e implantarse a través de normas específicas, ¿no es cierto? Acá lo propio nos dice, para cualquier organización, con las adaptaciones pertinentes de acuerdo a la característica y naturaleza de actividades de una institución pública o privada. Respecto al sector público, la conceptualización del modelo de control interno es adaptable con mayor o menor dificultad dependiendo de la cultura de las organizaciones, dependiendo de la naturaleza de actividades para las cuales ha sido creada una institución. ¿No es cierto? Y luego, bueno, acá ya nos proporciona lo que es los elementos. Ahora, este ambiente de control, miren, está dado por la Contraloría también, Contraloría General del Estado. Tienes acá la resolución, si ingresan ahí. El ambiente de control, ¿ya? Primer componente o eslabón del control interno. Es un conjunto de reglas y valores compartidos que constituyen el marco guía del comportamiento de los funcionarios, de los servidores públicos, lo que hemos estado analizando. ¿No es cierto? Está directamente relacionado con el comportamiento del capital humano, y si éste se identifica o tiene conciencia de aplicar reglas y valores que se dan dentro de la institución. Dicho ambiente configura la conciencia y control o autocontrol que afecta a las actitudes de los funcionarios públicos, acá de los servidores públicos. De los servidores públicos, frente al control interno, ¿sí? Y se exterioriza por medio de ellos. Lo más importante dice que este ambiente de control se refleja también en el espíritu ético, es en la ética vigente de una entidad. Toda institución, por ejemplo, toda institución siempre va a trabajar con lo que es el reglamento de ética. El Colegio Nacional de Profesionales también tiene, ¿ya?, su reglamento de ética, que tienen que ajustarse todos los profesionales contadores públicos.
Dice, así hacemos en analogía con el concepto de cultura organizacional y el ambiente de control. Ambos conceptos comprenden una serie de procedimientos y valores que son interpretados y aplicados por funcionarios de una entidad. ¿No es cierto? Ahí está la conciencia. Vamos. Yo creo que lo que es la ética lo vamos a ver más en lo que es la planificación, ¿ya? Vamos a analizar ahora lo que es el segundo eslabón, las actividades de control. También está dado por la Contraloría General del Estado, ¿ya? Tienen la resolución y el código. A través de la resolución y el código ustedes pueden ingresar. Entre las actividades de control, segundo componente o eslabón del control interno COSO, son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las políticas o instrucciones. Son procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las políticas e instrucciones de la dirección. Y esto nos permite o tiene el propósito de prevenir o detectar errores o irregularidades. Todos están dirigidos a cumplimiento de los objetivos institucionales. Para dar cumplimiento de dicho propósito, las actividades de control deberán estar enfocadas hacia los riesgos. Habíamos indicado que toda institución, cualquier sea su naturaleza, siempre va a ser un cúmulo de riesgos. Para eso es que tenemos una estructura organizativa para minimizar dichos riesgos. Es decir, haber riesgos reales o potenciales que pueden causar perjuicios a la entidad. Y quienes van a minimizar esos riesgos son los máximos ejecutivos mediante la toma de decisiones, mediante la implantación de controles internos. ¿No es cierto? Entonces, van a minimizar los riesgos de tal manera que se puedan cumplir los objetivos. Todos esos esfuerzos de controles internos diseñados e implementados deben ser materializados, dice, a través de ¿qué? Las actividades de control. No solamente es diseñar e implantar controles internos, sino los máximos ejecutivos tendrán que realizar un control de que si esos controles internos son todavía eficientes o eficaces. Quiero decir, si hoy hemos diseñado e implantado un control interno, por ejemplo, para el sistema de tesorería y crédito público, la forma de captación de recursos, hoy es eficiente y eficaz, ¿ya? Por la dinámica misma de actividades que tienen las instituciones, la ampliación de actividades, el crecimiento de la entidad, aplicación de mayores recursos, mayor personal, esa dinámica hace que los controles internos que hemos diseñado hoy, para mañana, hablo por un año o 2 años, ya pueden ser ineficaces. Entonces, ¿qué requiere? Mayores esfuerzos para poder concentrar y materializar esas actividades de control, en una parte que sea más operativo mediante la actualización de los controles internos. La misma normativa, la Ley 78, nos dice que todo reglamento y controles internos diseñados e implantados en una entidad debe actualizarse cada año o por lo menos cada 2 años. Entonces, si nosotros hemos diseñado e implantado en una institución, por ejemplo, en el municipio de Cochabamba, hace 5 años controles internos para captación de recursos en el sistema de tesorería, esos a la fecha pueden estar ya no son eficientes y eficaces. Entonces el auditor, cuando esté llevando adelante su auditoría, tendrá que emitir, eso ya es una evidencia de auditoría, ¿no es cierto? Porque no se está cumpliendo o está contraviniendo una normativa que dice actualice cada año o cada 2 años. Ya son 5 años que ha pasado, por lo tanto, esos controles internos no son eficientes y eficaces y puede estar ocurriendo en la captación de recursos errores e irregularidades. Eso es lo que nos indica con estas actividades de control.
¿ya? Generalmente están relacionados todos los niveles de organización, ¿ya? En todos los niveles de organización, en los cuales que afecta en mayor o menor medida. Por ejemplo, está como las autorizaciones. ¿Quién autoriza? Cualquier actividad que llevamos adelante, ¿ya? Alguien debe autorizar, tienen que efectuar las verificaciones, tenemos que efectuar las conciliaciones, tenemos que revisar, ¿no es cierto? Tenemos que aprobar, se debe llevar adelante la salvaguarda de los activos fijos, debe existir la segregación de funciones, ¿no es cierto? Que vamos a un municipio, se indica un municipio rural, ¿ya? El auditor se entrevista con lleva adelante su trabajo de auditoría, cualquier tipo de auditoría, y al alcalde se le dice, señor, es usted, pero ¿quién se encarga de almacenes? No hay responsable de almacenes. ¿Quién se encarga de adquirir los bienes? No hay un cargo que diga, bueno, que esté encargado de adquirir todos los bienes. Y ahí tenemos el contador. Y nos dicen, no necesitamos esos cargos, es suficiente el contador conoce todo. El contador puede adquirir, lleva almacenes, controla en almacenes, al mismo tiempo realiza la elaboración de estados financieros, hace todos los registros. Por lo tanto, miren, no necesito otro cargo. ¿Estará bien? No, ahí tiene que haber la segregación de funciones. Alguien tiene que adquirir, alguien tiene que almacenar y custodiar, ¿no es cierto? Y alguien tiene que estar directamente relacionado con lo que es la teneduría de libros, hasta la emisión de estados financieros. Y otra persona que tiene que evaluar, que es el auditor. Entonces, son esas cosas que se debe llevar adelante dentro de este ambiente de control. Un control es considerado clave cuando su funcionamiento previene o detecta errores o irregularidades. Si no hay errores o irregularidades, debe haber cambios significativos que de producirse impedirían el logro del objetivo. De la concepción de control, clave es exclusivamente a efectos de diseño de actividades de control. El otro eslabón, que es la información y comunicación. Ya también está dado por la Contraloría, tiene la resolución. El sensor principal del sistema de información, un tercer componente o eslabón del proceso de control interno. Permite la interrelación o enlace con el resto de los componentes del proceso de control interno. Entonces, miren, acá nos dicen, ninguno de los 5 elementos puede trabajar en forma independiente. Ninguno proporciona un resultado, sino ¿ya? Todos trabajan en forma interrelacionada, se interrelaciona con el resto de los componentes, y sin información no es posible ningún tipo de control. ¿No es cierto? Tenemos que tener información, datos e información para poder conocer cuál es el comportamiento de alguna actividad y llevar adelante un tipo de control o tomar decisiones. Ahora, la información es necesaria, dice, es para el normal desenvolvimiento de una entidad. Un sistema de información es un conjunto de elementos que integran o interactúan regularmente con el objetivo de suministrar. ¿Quiénes deciden? Entonces, la información va a interactuar con quienes, quienes deciden, con los máximos ejecutivos, con quienes operan, con los servidores públicos que están llevando adelante sus actividades intermedias. ¿Vale? La información se requiere para el ejercicio de sus funciones. Para cualquier cargo, la información es importante. Ahora, se debe entender por información
al resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera, con un propósito determinado. ¿Ya? Esta acepción implica que la información expresa datos interrelacionados, producto de su procesamiento. Ahí vienen dos preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cuál es la información formal? Información formal, información informal, con las cuales trabaja también una institución, por 5 puntos. Se refiere a la información formal y la información informal. Cinco puntos, jóvenes. Jóvenes. También acá me estoy preguntando sobre en qué consiste la información formal e informal. Y también cuál es la diferencia de la información y comunicación. A ver, revisen 5 puntos, 3 minutos. 5 minutos, revisen. ¿En qué consiste la información formal e informal y en qué consiste la información y comunicación? ¿Son sinónimos? ¿O se refieren a lo mismo o son conceptos muy diferentes? A ver, 5 minutos, revisen, jóvenes. Dice el concepto de ambos, ¿no?
¿Cómo, jóvenes? ¿Cómo les fue? Dice, Sí, la información formal es una información eficaz que va a servir para la organización de mucha ayuda o de la empresa. ya, Y la organización informal son lo que se basa en los rumores, ya que tiene cada persona o una experiencia, ¿no? ya. ¿Quién puede ampliar? Elise, si puede. Vamos. Sí. Bueno, primeramente he encontrado lo que es la diferencia entre comunicación e información. Veamos primero el tema de la información formal e informal. Ah, ya, ok. Bueno, la información formal eh, puede ser lo que es tanto, puede ser tanto escrita como oral, y también son realizadas por tareas diarias que manejan principalmente datos a través de la comunicación oral, ¿no? Como puede ser cuestiones mayores de relevancia que requieren también una comunicación escrita. Bueno, en cuanto a la información informal, eh, es lo que se refiere a un intercambio de manera no oficial, ¿no? Y puede estar libre de todas las formalidades de la organización, ¿no? Ya. Ya. Sobre la base de ello, participaron Ismael y Juan Ramiro, ¿no? Saraya. Sí, licenciado. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver esa información formal. Si, pongamos un ejemplo, vamos al sistema de organización administrativa. Tenemos la estructura orgánica. Dentro de la estructura orgánica tenemos es decir, cualquier examen, en práctica y exámenes, si se pregunta si información formal o informal, siempre voy a relacionar con un sistema, con uno de los 8 sistemas. Entonces, como ejemplo, si relacionamos con el sistema de organización administrativa, ahí tenemos que se diseña e implanta un sistema organizativo. Y en ese sistema organizativo se diseña e implanta el organigrama, ¿no es cierto? Les había indicado que cuando uno visita cualquier institución pública, lo correcto es de que esté ahí esté tu visión, misión y la estructura organizativa, tu organigrama. ¿No? Hay estos cargos y están ubicados en tal lugar, ¿no es cierto? Entonces, el organigrama, para que tenga, es decir, como información formal, tiene que estar primero, ¿ya? Si seguimos con la estructura, el análisis organizacional, ¿no? Primero, ¿cuáles son los subsistemas del sistema de organización administrativa? Primero el análisis organizacional, luego el diseño organizacional y luego el implantación del análisis organizacional. Implantamos el organigrama. Pero para ello tendrá que primero, bueno, hemos llevado todos los subsistemas. Una vez que tenemos el organigrama, pasamos al ente rector. El ente rector, ¿qué va a hacer? Va a verificar, a eso se dice compatibilizar, de que ese diseño e implantación del sistema de administración de personal está en la medida o está cumpliendo las disposiciones de este sistema. Eso va a compatibilizar el ente rector. El ente rector nos devuelve con observaciones o sin observaciones. Si no tiene observaciones, nos dice continúen con su aprobación. Llega a la instancia nuevamente de la empresa, la máxima autoridad legislativa, en este caso los consejos, lo van a aprobar. ¿Y quién va a poner en ejecución? La máxima autoridad legislativa. Mira, ha seguido todo un paso formal de diseño e implantación. ¿No es cierto? Entonces, desde su análisis, su diseño, su implantación, su compatibilización, la aprobación y la difusión entre el personal. Eso es formal. Ahora, puede haber también instituciones
y especialmente si seguimos hablando con municipios rurales, y decimos, ¿ustedes tienen un organigrama? No, pues si acaso solo trabajamos 10 personas, no necesitamos aquí un organigrama, aquí realizamos los 10 varias funciones o muchas funciones de tal manera que marche nuestra institución. Entonces, miren, no tiene organigrama, pero funciona. Esa es una información informal, porque no está aprobado, no está diseñado, no está, no hay análisis, no hay diseño, no hay implantación, no está compatibilizado, pero funciona la entidad. ¿No es cierto? O puedo decir, a ver, ustedes elaboran los estados financieros. No, solamente lo que hacemos es el registro de los ingresos y gastos y eso enviamos al ministerio. No hay información formal, no hay decir formal, todo es informal. Entonces, ustedes tienen controles internos para la captación de esos recursos. No necesitamos ningún control interno porque sabemos que el procedimiento es y todos conocen. No hay información formal. Entonces, todo esto, información formal e informal, ¿ya?, se relaciona con un sistema, cualquiera de los 8 sistemas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, dice. ¿Sí? Nada raro que pueda venir con una de estas preguntas y que diga, a ver, contar, por ejemplo, con el sistema de administración, con el sistema de administración de bienes y servicios, con un sistema de cuenta integrada, con un sistema de presupuestos, ¿cierto? Algún ejemplo. Ahora, la información y comunicación. La información es escrita. Algunos de ustedes han indicado que es relevante, es escrita, es organizada, ¿no es cierto? Entonces, existe esa información. Por ejemplo, si hablo con una información en la auditoría, la información es lo que hacemos, nuestro informe de auditoría. Es escrito, sigue un procedimiento, sigue normativa. Del contador, ¿cuál es la información escrita? Los estados financieros. Ha seguido todo un proceso de registros, saldos, todo un proceso contable. Desde el análisis de la documentación que se respalda un registro contable hasta la emisión de los estados financieros. Ha seguido toda la teneduría de libros, ¿no es cierto? El registro contable, traspaso al mayor, balance de comprobación de sumas y saldos, ajustes, hojas de trabajo, y ya tenemos ahí la estructuración de los estados financieros básicos y complementarios. Entonces la información es escrita y tiene un producto. Los estados financieros, el informe de auditoría o cualquier otra actividad, por ejemplo, en el sistema de presupuestos. Tenemos el presupuesto de ingresos y gastos, ¿ya?, elaborado. Porque para elaborar el presupuesto ha sido varios subsistemas, varios pasos que seguir. Entonces la información es escrita, documentada, que sigue un procedimiento, que tiene datos que han sido elaborados. En cambio, la comunicación es diferente. La comunicación puede ser verbal, puede ser con señas, puede ser con guiños en los ojos, o puede ser con una comunicación, como hablamos del informe gerencial. Un informe gerencial no necesita, un informe gerencial es de una hoja. Puedes comunicar al máximo ejecutivo y decir, señor máximo ejecutivo, estamos elaborando una auditoría SAICO al sistema, pero del sistema de administración, que es de tesorería y crédito público, pero hemos identificado de que hay desviaciones de recursos. Por lo tanto, solicitamos que inmediatamente se efectúe una auditoría especial a la captación de recursos, específicamente a la captación de recursos. Esto es un informe gerencial. Es escrito, pero no tiene un sustento de seguir un procedimiento. No tiene controles internos. Simplemente estamos comunicando, haga inmediatamente o instruya usted inmediatamente una auditoría especial porque aquí hay desviación de recursos, nada más. O si tengo, para el auditor, ha emitido su informe de auditoría, ¿ya?, pero el máximo ejecutivo no necesariamente es del área, ¿no es cierto? Hemos tenido un presidente que no es del área.
que bueno, no tenían perfil profesional. Hemos tenido alcaldes que no tenían perfil profesional, lo único que hacían es rasgar la guitarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos tenido algunos autoridades que no son del área, pueden ser médicos, pueden ser químicos, pueden ser tecnólogos, pueden ser agrónomos, de cualquier área, no son del área. Por lo tanto, ellos no van a ir a revisar la totalidad de información que les interesa a ellos. ¿Sí? Las conclusiones y recomendaciones a las cuales hemos llegado. Pero también va a dar lectura a nuestras conclusiones y recomendaciones y va a decir, caraspa, ¿qué es lo que me están comunicando? Venga el auditor. Y el auditor va a hacer un resumen y le va a comunicar, estos son los resultados de nuestro informe, y en este informe, la recomendación 1, 2 y la 10, usted tiene que tomar decisión inmediata, le está comunicando verbalmente. O cuando estás en una mesa redonda reuniéndote con ejecutivos de auditores, o ejecutivos y contadores, o cualquier otra reunión de producción, o cualquier reunión operativa. Y queremos que alguno de los compañeros no hable, porque está hablando demasiado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar el código y decir, cállate? ¿O lo vas a guiñar y decir, lo vas a comunicar con alguien y decir, cállate? ¿Ya? ¿O es suficiente, o es bastante? ¿No es cierto? Entonces, la información es escrita y sigue un procedimiento formal. La comunicación puede ser verbal, puede ser escrita, pero no tiene un respaldo. No tiene un respaldo, un procedimiento. Sino eso es para, como indica su nombre, comunicar al máximo ejecutivo para que pueda tomar decisiones inmediatas. Dice, ¿no es cierto? El rol de la comunicación en el proceso de control interno es inherente al sistema. Es inherente al sistema, deriva del sistema de lo que es la información. ¿No es cierto? Es un resumen de la información. No hay comunicación sin información. Si no tenemos los estados financieros, entonces no podemos comunicarlo nada. No tenemos el informe de auditoría, no podemos comunicar nada, ¿no es cierto? Entonces, no hay información, comunicación sin información. No obstante, la comunicación constituye un proceso con características particulares que pueden ser tratadas de forma separada o de la información que se transmite. Para los canales de comunicación pueden ser orales, como se ha indicado, pueden ser escritos, breves, o no verbales, con guiños, o alguna seña que pueden utilizar las personas. Ese tipo de carácter oral, ¿ya? Por teléfono, discurso, videoconferencias. Puede ser por cartas, como habíamos hablado, un informe credencial, ¿sí? Por correo electrónico. Puede ser comunicación no verbal, contacto, con señas, señas oculares, con lenguaje corporal, espacio o distancia, silencio. ¿No es cierto? ¿Está claro, jóvenes, hasta acá? Sí, Lisa. Sí. Bien. Voy a dejar pendiente supervisión y monitoreo y lo que es la evaluación del riesgo, que los dos que se llaman los dos últimos eslabones. ¿Alguna consulta hasta acá? Ismael, ¿alguna consulta? Está todo claro, licenciado. Muchas gracias. Juan Sarabia. Todo claro, licenciado. Ya, podemos quedar acá, ¿no es cierto? Quedamos acá, continuamos bueno, mañana tenemos clases, ¿no es cierto? Mañana continuamos con esto. Y para mañana yo voy a ver, voy a poner ejemplos, voy a volver a lo que es el ambiente de control, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la ética y la moral. Y para ello lo que os voy a pedir, ya en forma aleatoria también, voy a hacer que participen todos, identifiquen ustedes alguna actividad ética, ¿ya?
alguna actividad moral relacionado con la familia, puede ser con la familia, puede ser con la empresa, puede ser con la sociedad, puede ser con el tránsito, normas de tránsito, puede ser con la religión, porque lo ético y lo moral ingresa a todas las actividades que desarrolla el ser humano. Entonces, busquen ejemplos y tengan alguna definición de lo que es lo ético y lo que es lo moral, o si son ciertos valores morales son similares a lo ético, si nos referimos a lo mismo. ¿Está claro? Sí, dice. Bien, Sí, les dejo con esa tarea y mañana continuamos. Bien, jóvenes, quedemos acá. Gracias, licenciado. hasta mañana, Lice. Hasta mañana, cuídense.